cualquier situación, nosotros deseamos, Padre, deseamos alabarte, Cristo. Hay un Dios digno de alabar aún más allá, Señor, de nuestras circunstancias, Padre. Hay un Dios digno de alabar más allá de nuestra crisis. Padre, todo ayuda para bien, Señor. Y nuestra adoración, Señor, nuestra alabanza, anhelamos que sea para ti, Señor, y que venga de un lugar que está rendido nuestro corazón completamente a ti, Padre. Oh Dios mío, que tú nos enseñes a orar, Padre. Que tú nos enseñes a tocar el cielo, Señor. Que tú nos ayudes, Padre, cada día a esperar en ti y a caminar en tu voluntad. Gracias, Señor Jesús. Dios no rechaza oración. Oración es alimento. Oración es alimento. Nunca vi un justo, aleluya, nunca vi un justo sin respuesta, o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Aleluya. Cuando Él levanta sus manos, cuando Él levanta sus manos, aleluya, que es hora de vencer. Vamos, alaba. Oh, alaba. Simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba alaba, estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Aleluya. Dios va al frente, fuerte. Dios va al frente, abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda ángeles contigo. Aleluya. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Dios trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza. Oh, aleluya. Y alaba a Dios. Alaba. Aleluya. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Esta parte dice la gente necesita entender lo que Dios está hablando. Aleluya. Cuando Él queda en silencio, cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Aleluya. Cuando Él extiende sus manos, cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Y quizás esta noche las ha extendido. Oh, alaba. Simplemente, Señor, recibe gloria y alabanza, Señor. Estás llorando, alaba. En la prueba alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo
abriendo caminos. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinos. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie, Él trabaja. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta, aleluya, y díselo fuerte. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba, aleluya, alaba al Señor. Hay un Dios digno de alabar, más allá de cualquier circunstancia. Alaba, alaba a Dios. Una vez más, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba, aleluya, alaba a Dios. Alaba a Dios, alaba a Dios. Vamos, alaba a Dios, aleluya. No hay otro Dios digno de alabar. A Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Mereces la gloria y la honra. Levantamos y levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Tú mereces la gloria y la honra, y la honra. Aleluya. Para descender tu gloria sobre cada uno de los que estamos acá, adorándote, Señor. Altísimo y milagroso Salvador. No hay nadie, no hay nadie como tú. No hay nadie, y no hay nadie como tú. Altísimo y milagroso Salvador, y no hay nadie como tú. No hay nadie, no hay nadie como tú. Mereces la gloria, tú mereces la gloria. Díganlo, y la honra. Aleluya. Levantamos, levantamos nuestras manos adorándote a ti, Señor, único digno de recibir gloria y la honra. Aleluya. Levantamos, levantamos nuestras manos. ¿Haciendo qué? Adorándote. Por eso, altísimo y milagroso, aleluya. No hay nadie como tú. No hay nadie, y no hay nadie como tú. Altísimo y milagroso Salvador, y no hay nadie, aleluya. A Él sea la gloria. Vamos, y no hay nadie, aleluya. Milagroso Salvador, No hay nadie como tú. no hay nadie, no hay nadie como Tú, altísimo. milagroso Salvador. No hay nadie como tú. No hay nadie, no hay nadie como tú. Hermanos, hay un Dios digno de adorar, más allá de nuestras circunstancias. Oh Señor Jesús, gracias Padre, gracias Señor Jesús. Oh, aleluya.
Alabamos tu precioso nombre, Señor Jesús. No hay otro digno, Señor, no hay otro digno. El cielo y la tierra, Señor, sirven a tu gloria. Los ángeles que tú creaste sirven a tu gloria. Y tu creación para gloria mía los he creado. Altísimo, milagroso, Salvador. No hay nadie como tú. Y no hay nadie como tú. Altísimo y milagroso, Salvador. Y no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie. Y no hay nadie como tú. Aleluya. A ti sea la gloria, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Padre, que en esta vigilia una vez más, Dios mío, el peso de tu gloria, Señor, sobre cada uno de los que estamos acá. El peso de tu presencia, Padre. El peso, Señor, de tu grandeza y de tu amor y de tu gracia, Señor, fluya a través de cada uno de los que estamos acá, Señor. Hemos venido a buscarte a ti, Señor. Hemos venido a buscar tu rostro. Y gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús, porque tú puedes ser encontrado. Mas y desde ahí buscaréis a Jehová tu Dios, le hallaréis, cuando le buscaréis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. Aleluya. Señor, no hay lugar más especial que estar delante de tu presencia. Gracias, Padre. Gracias, Dios mío, por el hambre, por la sed que pones en cada uno de nuestros corazones. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor. Aleluya, hermanos. El Señor está con nosotros y eso garantiza cada una de nuestras victorias, ¿verdad? Así que damos gracias, hermanos, al Señor por esta oportunidad. Sean todos los que estamos ya acá en este culto de vigilia bienvenidos. Damos muchas gracias al Señor y les recordamos siempre que el deseo es comenzar el tiempo de vigilia con una oración personal, con alguna alabanza de fondo. Y cuando usted venga, hermanos, 8:10, 8:12, 8:15, tenemos este tiempo de oración personal. ¿Cómo aprendemos a orar? Orando, ¿verdad? Aprendemos a orar orando. Y recordamos siempre lo que el Evangelio de Lucas, la pregunta de ese discípulo: Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Y que esa siempre sea también nuestra pregunta al Señor. Señor, yo me quiero matricular. Bueno, los que estamos en la vigilia ya nos matriculamos en la escuelita del Señor, que es la escuela de la oración, donde no es virtual, sino que el maestro está presente y siempre tiene conocimiento de la verdad, porque Él es la verdad para enseñarnos a orar. Hermanos, usted y yo tenemos al mejor y único maestro de la oración, nuestro Señor Jesucristo, a través de la obra del Espíritu Santo. Así que qué bueno, hermanos, poder reunirnos una vez más. Los invito a abrir sus Biblias en la primera carta de Juan, en el capítulo 5. Vamos a leer del versículo 13 al versículo 15. Primera epístola o carta de Juan, en el capítulo 5, del versículo 13 al versículo 15.
Ya hemos mencionado esta verdad acerca de la oración, hermanos, pero en esta oportunidad vamos a detenernos un poco más a hablar acerca de esta verdad. Hace muchas semanas hablamos acerca de los alcances de la oración y estos versículos nos hablan acerca de uno de esos alcances que hablamos en su oportunidad, el alcance de la oración. Pero en esta oportunidad quisiéramos ir un poco más allá en este alcance preciso de la oración. Versículo 13, la primera carta de Juan, capítulo 5. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pedimos o que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. En su momento, hermanos, hablamos de el alcance de la oración y hablamos acerca de este versículo, que el alcance de la oración es que recibimos lo que nosotros pedimos. Pero en estos versículos, hermanos, encontramos algunos elementos sumamente importantes que tenemos que guardar en nuestro corazón para que nuestra oración sea altamente efectiva. ¿Cuál es la oración efectiva? La oración en el Espíritu, que recibe lo que pide. Esa es la oración efectiva. El orden, hermanos, en el versículo 14 y en el versículo 15 es el siguiente. Tenemos confianza en Cristo. Eso es lo primero. Cuando oramos, tenemos confianza en Cristo. La confianza en el Señor nos lleva a un segundo peldaño, y es pedir de acuerdo a su voluntad. La tercera etapa, según el versículo, es que Él nos oye. Y la cuarta es de que Él responde. Deseo entonces, hermanos, en esta oportunidad hacer hincapié en orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Por una conclusión lógica del versículo 14, nosotros podemos inferir de que hay oraciones que Dios no oye. Y eso es una realidad, no es algo, digamos, sacado de la manga. La palabra del Señor habla acerca de esto. Al pueblo de Israel una y otra vez le dijo: estoy cansado de sus oraciones. Ya estoy bastante, y en algunas versiones hay palabras un poco más fuertes, pero vamos a usar la palabra cansado de sus sacrificios, de sus oraciones y aún de sus ayunos. Esto, hermanos, esta idea es la misma que quiere transmitir la primera carta de Juan en el capítulo 5. Y es las oraciones que no van de acuerdo a la voluntad de Dios. Esas oraciones no son del todo escuchadas por Dios. De hecho, cuando Dios no escucha la oración, tampoco responde a la oración. Por eso, hermanos, tenemos nosotros que prestar muchísima atención a conocer la voluntad de Dios y en base a esa voluntad nosotros pedir. Ese es el elemento clave en el versículo 14 y el versículo 15. El versículo 15 nos encanta. Si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Gloria a Dios. Pero el versículo 14 establece una realidad. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, analicemos un poco la voluntad de Dios. Es un tema tan amplio, hermanos, que no lo podemos desarrollar en una enseñanza de 20 minutos, pero sí podemos tener detalles principales acerca de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, hermanos, es la que se establece en todo el universo. Los creyentes somos llamados a someternos a la voluntad de Dios. No solamente porque la palabra nos lo insta, eso es sumamente importante,
sino también porque el Señor Jesús lo hizo. Vamos a Juan capítulo 4. Juan capítulo 4 y en el versículo 6. Perdón, Juan capítulo 4 y luego vamos a leer también en Juan capítulo 6. En el capítulo 4 de Juan, la palabra del Señor en el versículo 31 dice: entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. A diferencia de los primeros 3 evangelios, el evangelio de Juan, que tiene una connotación diferente, teológica, acerca de la deidad de Cristo, de su divinidad, en el evangelio de Juan vamos a encontrar esta frase una y otra vez, en varias oportunidades, en distintos lugares. En esta oportunidad, en esta noche, vamos a ver solamente 2. Esa idea, ese pensamiento de Cristo era una constante. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Pero que para que Jesús hiciera la voluntad del Padre es porque Él la conocía. Obviamente con facilidad nosotros podemos decir: bueno, hermano, pero Jesús era Dios. Obviamente Él era Dios. Pero también la palabra nos deja claro de que en su humanidad Él dependió 100% del Espíritu Santo para hacer la voluntad del Padre. Jesús conocía la voluntad del Padre, pero hacer la voluntad del Padre es otra cosa. No solamente la conocía, sino que Él la hacía, es decir, la cumplía. Entonces, en este versículo, Él le dijo a sus discípulos con mucha claridad: lo que alimenta mi vida, lo que nutre mi vida es hacer la voluntad del que me envió, es hacer la voluntad del Padre. En el capítulo 6 también de Juan, en otro texto similar, el Señor Jesús dijo las siguientes palabras con respecto a este mismo detalle de hacer la voluntad del Padre. Juan capítulo 6, unas páginas más adelante, empecemos desde el versículo 35. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. ¿Y qué dice el versículo 38? Porque he descendido del cielo, así como el maná descendió del cielo, y Jesús está diciendo que Él es el pan del cielo que descendió. Vine del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Hablando acerca de la salvación, ¿verdad? Versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Aquí, hermanos, encontramos palabras profundas y de bendición. La voluntad importante, o no importante, primordial, prioritaria del Padre es la salvación de las personas. Usted siempre que ore por salvación de otras personas, usted sabe que está orando en la voluntad de Dios. La voluntad del Padre era que su Hijo padeciera para atraer a la humanidad cerca del Padre a través del Hijo. Entonces Jesús aquí nos está dando palabras muy interesantes. Él dice: yo he descendido del cielo no para hacer cualquier otra cosa, yo he venido del cielo para hacer la voluntad del Padre. En distintas mañanas, de acuerdo al relato bíblico, cuando el Señor Jesús a veces oraba de madrugada y le decía a los discípulos: vamos a predicar a estas aldeas, vamos a predicar a estos lugares, porque yo he venido a hacer la voluntad del Padre. Él sabía qué hacer, y Él sabía qué hacer
porque conocía la voluntad del Padre. La voluntad del Padre para Cristo era que Él padeciera y que resucitara, y que a través de esa obra Él pudiera atraer a muchos a Dios. Lo que a veces nosotros nos cuesta entender es que la voluntad del Padre conlleva elementos que nosotros queremos ignorar o hacer a un lado, o simplemente no tomar en cuenta. El Señor Jesús, en una oportunidad, a sus discípulos antes de ser crucificado, le dijo: mira, cuando Pedro estaba tratando de ayudar a Jesús a través de rajarle o romperle el oído a alguien que la palabra le llaman Malco, Jesús le dijo: Pedro, ¿qué te pasa? ¿Acaso tú no has entendido que la copa que mi Padre me dio a beber, acaso no la voy a beber? Obviamente no se está refiriendo a una copa de vino de la comunión, se está refiriendo a la copa del padecimiento y de cargar el pecado sobre él. Jesucristo, en la oración clímax que hemos hablado del Getsemaní, Él dijo: Padre, si fuese por mí, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. La oración de Cristo no solamente siempre fue en el Espíritu, sino que fue en el Espíritu porque oraba de acuerdo a la voluntad del Padre. Es este elemento en el cual Juan, habiendo aprendido después de muchos años, nos está enseñando en el capítulo 5. Dios oye la oración que va conformada a su voluntad. Habiendo entonces visto el ejemplo de Cristo con breves elementos, surge la pregunta en nosotros: hermano, ¿y cómo nosotros podemos lograr conocer la voluntad del Señor y orar también de acuerdo a su voluntad? Vamos a hablar de dos elementos de cómo nosotros podemos aprender cada día a conocer la voluntad del Padre, habiendo entendido, hermanos, y esto que Dios nos dé a través de su Espíritu claridad en nuestra mente y en nuestro corazón, es que nosotros también tenemos que poner en el centro de nuestro corazón el hacer la voluntad del Padre. Algunos le llaman el señorío de Cristo. Cuando Cristo señorea, el creyente hace la voluntad del Padre. Son conceptos hasta cierto grado similares: el señorío de Cristo, el hacer la voluntad del Padre, el vivir para la gloria de Cristo. Entonces esto va totalmente de la mano con conocer la voluntad del Señor. Aunque no nos guste, hermanos, la voluntad del Padre conlleva para nuestra vida momentos que no queramos atravesar. De hecho, Jesús, conceptos para su tiempo muy avanzados, pero para nosotros también difícil de digerir, Él dijo: ninguno que no toma su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Ninguno que no se niegue a sí mismo y que me siga no puede ser mi discípulo. O sea, si no se niega, si no toma su cruz. Y el Señor Jesús vivió para morir, y en esa muerte y resurrección le dio gloria al Padre, y Él le dio un nombre que es sobre todo nombre. El creyente, de igual forma, cuando hacemos la voluntad del Padre, de igual forma estamos caminando hacia la muerte en este sentido: morir a nosotros mismos para que se haga la voluntad del Padre. Por eso el apóstol Pablo lo entendió con claridad, y él dijo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en el poder de Dios, aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. El apóstol Pablo, bajo esta misma idea, él dijo en una oportunidad: yo no me glorío en nada más. En lo único que yo me voy a gloriar es en la cruz de Cristo. Yo estoy crucificado juntamente con Él. Entonces, hermanos, encontramos dos claves importantes en la palabra de cómo vivir en la voluntad del Señor. Romanos capítulo 12. Estoy seguro que ya lo conocemos. Nuestro amado hermano Jorge Asbun, él lo repite una y otra vez. Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este es un
versículo clave, hermanos, para conocer la voluntad de Dios y entonces orar en esa voluntad. ¿Qué vemos ahí? Que una mente no renovada no puede conocer la voluntad de Dios. Por lo tanto, su oración carecerá de profundidad por la falta del conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Qué somos llamados a hacer? En primer lugar, no conformarnos a este siglo. Es decir, no amoldarnos a la forma de pensamiento de este mundo. Segundo, sino transformados. La palabra transformación es la misma transformación, la misma palabra de metamorfosis. Aquello que va rotando, aquello que va cambiando. Nuestra mente tiene que ser transformada por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Entonces, hermanos, cuando nosotros venimos a Cristo, y creo que lo podemos comprobar también con experiencias personales, si usted vino a Cristo hace 10 años, por ejemplo, o hace 5 años, usted ahora no tiene el mismo conocimiento espiritual, experimental y vívido que tenía el primer año que caminó en Cristo. El primer año tal vez tenía un gran fervor, tenía una gran pasión, pero poco conocimiento espiritual. El fervor, la pasión nos lleva a la palabra y a la obra del Espíritu Santo, y nuestra mente se va renovando. A veces nosotros nos ponemos a pensar, bueno, pero la verdad es que a mí nadie me dijo que dejara de hacer aquello, que dejara de ver esto, que cambiara en esto, sino que el Espíritu Santo nos lo dijo. El Espíritu Santo nos lo hizo saber en algunos elementos, a través de enseñanzas, a través de consejos de hermanos. Uno va comprendiendo también muchísimas cosas y va caminando en la verdad. Pero la situación es esta: en la medida que nosotros crecemos y somos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, vamos comprobando cuál es la buena y cuál es la agradable y perfecta voluntad del Señor. A mayor crecimiento espiritual, entonces, mayor conocimiento de la voluntad de Dios, mayores experiencias de oración efectiva. Cuando nosotros entonces empezamos a avanzar en la renovación de nuestro entendimiento, vamos, hermanos, por el camino correcto. ¿Cuáles son los insumos que Dios utiliza para renovar nuestro entendimiento? Básicamente 2. 1, su palabra, y 2, la obra del Espíritu Santo. Su palabra y la obra del Espíritu Santo. Donde nosotros conocemos a Dios, sabemos que conocemos a Dios a través de Cristo, pero Dios y Cristo se dieron a revelar a través de su palabra. Lo hemos estado hablando ya en algunos domingos, ¿verdad? Es un texto importante de entender. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al versículo 5 aproximadamente. En este tiempo Él nos ha hablado a través del Hijo. Hermanos, la revelación de Cristo es la revelación completa para este tiempo, y lo tenemos nosotros en el Nuevo Testamento y también profetizado en el Antiguo Testamento. Nosotros, trayendo una mentalidad antes de venir a Cristo totalmente moldeada por este mundo, venimos al Señor, y su palabra y el Espíritu Santo va moldeando nuestra mente y nuestro corazón, y abre nuestros ojos y dice: ¿cómo es que no pude ver esto antes? ¿Cómo es que hacía esto? ¿Cómo es que no podía entender esto antes? Claro, ha sido la transformación a través de la renovación de nuestro entendimiento. En la medida que eso avanza, nuestra oración, hermanos, es cada vez más efectiva, porque vamos comprendiendo la voluntad del Señor y rogamos de acuerdo a la voluntad del Señor. El segundo elemento, hermanos, que encontramos de acuerdo a la palabra está en Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. El primer elemento que vimos para avanzar y conocer la voluntad de Dios es entonces renovar nuestro entendimiento a través de la palabra del Señor. A mayor exposición del conocimiento de Dios, mayor conocimiento de su voluntad. Pero miren lo que dice Colosenses capítulo 1,
Versículo 9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. La voluntad de Dios, hermanos, no es algo místico, no es algo que solamente baja sobre algunas personas o sobre algunos en algunos momentos. No, la voluntad de Dios, hermanos, es el comprender el conocimiento revelado de Dios a nosotros, y que a través de la obra del Espíritu Santo seamos expuestos a esa tremenda verdad, y que nosotros digamos: Señor, lléname del conocimiento de tu voluntad. La segunda forma de cómo nosotros podemos ir avanzando en el conocimiento de la voluntad del Señor es pidiéndole: Señor, yo quiero conocer tu voluntad. Pero cuando hablamos, hermanos, de pedir, es porque no lo tenemos o no lo sabemos. Pero también la idea de pedir a Dios conlleva la idea de la humildad. Señor, yo te pido el poder discernir tu voluntad para poder orar efectivamente. No cabe duda, hermanos, de que si nuestra oración no es de acuerdo a la voluntad del Señor, no será contestada. O al menos es lo que nos dice la palabra en el versículo 14 de la primera carta de Juan, en el capítulo 5. En la medida que nosotros vamos creciendo en el Señor, y creo que todavía nos falta muchísimo, ¿verdad? Para llegar a esa estatura, pero anhelamos avanzar. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye. Dios escuchó a su Hijo siempre, porque su Hijo caminaba en hacer la voluntad de Dios, y entonces Él pedía el hacer la voluntad de Dios. El Señor Jesús aceptó la voluntad de Dios y vivió en su voluntad. A veces, hermanos, cuando hay crisis y circunstancias difíciles en la vida, hermanos, hay cosas que Dios responde en cierto momento. Hay cosas que Dios tiene que esperar, y nosotros haremos mucho bien a nosotros mismos también, pidiéndole: Señor, yo te he pedido ya perseverantemente por esto, ¿está en tu voluntad o no es tu voluntad? Un ejemplo preciso de esto es el apóstol Pablo. Él tenía un aguijón en su carne. Él aparentemente no comprendía el propósito de ese aguijón. Al menos eso es lo que percibimos de la segunda carta de Corintios, capítulo 12. Porque él le pedía: Dios, quítamelo, quítamelo, quítamelo. De lo cual yo rogué 3 veces al Señor, y él no me hizo caso. Entonces el Señor le habló. Es decir, el Señor le dijo cuál era su voluntad con respecto a ese aguijón. El Señor le dijo: Pablo, no te lo voy a quitar, porque de acuerdo a la gran bendición que yo he derramado sobre tu vida, yo he permitido ciertos elementos para que tu corazón se mantenga abajito, abajito, abajito. Él quizás no lo había comprendido hasta el momento que tuvo esa iluminación en la voluntad de Dios. Y le dijo: Pablo, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y llegas al punto de debilidad a través del aguijón. Entonces Pablo cambió su forma de pensar. Entonces él dijo: de ahora en adelante voy a orar de acuerdo a la voluntad de Dios.
En lugar de pedir que me lo quite, Señor, más bien entonces me voy a gloriar en mis debilidades, porque ahora sé que cuando soy débil, entonces yo soy fuerte. Este es un ejemplo preciso de discernir la voluntad de Dios. La clave, hermanos, del creyente, bueno, hay tantas claves, ¿verdad? Pero una de las claves es comprender la voluntad de Dios. Ahí hay mayor gozo en la oración. Hay mayor entrega en la oración. Hay mayor rendición al Padre en la oración. Y por eso la palabra nos dice, hermanos, y esto es así. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, pero cualquier cosa que va de acuerdo a su voluntad, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esa es la certeza a través de la oración. Señor, de acuerdo al entendimiento que tú me has dado, de acuerdo a tu palabra, Señor, yo estoy rogando de acuerdo a tu voluntad. Tú me lo vas a dar, Señor. Tú me lo vas a dar. Un ejemplo sencillo, hermanos, y con esto finalizo. Puede ser risible, pero ocurre. En una oportunidad, un matrimonio estaba pasando por crisis y la mujer había decidido que quizás ya era tiempo de separarse, de no continuar con eso. Y como que había otra persona, otro hombre que estaba buscando cortejar, la verdad, o salir con ella. Y entonces, en una conversación, ella dijo: no me ha ido bien en el matrimonio que todavía ella estaba. ¿Puede acaso Dios negar mi felicidad si viene alguien más? Es que a Dios no le interesa nuestra felicidad. A Él le interesa que vivamos de acuerdo a su voluntad. Y cuando vivimos de acuerdo a su voluntad y nos rendimos a esa voluntad, viene la satisfacción en Cristo a nuestra vida. Estos elementos son tan importantes, hermanos. A Dios le interesaba que Cristo padeciera, y esa era la voluntad del Padre. Estos elementos de la oración, hermanos, orar de acuerdo a la voluntad del Padre, es una rendición completa. Y con esto quería como resumir todo y concluir. La voluntad del Padre es lo primordial para el creyente. Nos compete a nosotros discernir su voluntad y de acuerdo al conocimiento de su voluntad orar e interceder, porque sabemos que ahí va a fluir la respuesta, va a fluir. Pero más nos vale a nosotros decirle: Señor, yo quiero conocer tu voluntad. Yo quiero, Señor, vivir de acuerdo a tu voluntad en todas las áreas de mi vida. Si alguno tal vez no me entendió en el caso del ejemplo, obviamente la voluntad del Señor no es la separación ni tampoco el engaño. Por lo tanto, no importa si alguien dice: pero ¿será que a Dios le interesa mi felicidad? Sí le interesa, pero le interesa la felicidad a partir de que hagamos su voluntad. Y la oración, hermanos, de igual forma. Por eso, digámosle: Padre, yo quiero orar de acuerdo a tu voluntad. Yo quiero orar de acuerdo a tu voluntad. Así que les dejo, hermanos, este detalle para que podamos seguir aprendiendo a orar y que nuestros tiempos de oración comienzan personales, pueden comenzar de distintas maneras, pero que tengamos siempre este elemento en mente: Señor, yo vengo delante de tu presencia. Por la obra de Jesucristo yo tengo entrada a tu santo lugar. Pero Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero vivir en tu voluntad y que mi oración sea de acuerdo a tu voluntad.
Hermanos, Jesús dijo en una oportunidad: hasta este momento ustedes no han pedido, pero ya cuando Cristo iba a ser glorificado, ahora pedid, pedid, y vuestro gozo será cumplido. Qué gozo, hermanos, es cuando Dios no responde, porque sabemos que no estamos orando de acuerdo a su voluntad. Pero también qué gozo es cuando Cristo y Dios sí responden, porque uno dice: ah, bueno, así es la cosa, rendidos al Padre y esperando en el Padre. Que el Señor nos ayude a orar, hermanos, cada día más y más, sobre todo de acuerdo a su voluntad. Oremos. Padre, gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das, por este tiempo, Señor, porque a través, Dios, de estos tiempos de vigilia, anhelamos, Dios mío, anhelamos que tú nos vayas enseñando cada día más, Padre. Dios, abre nuestros ojos, los ojos de nuestro entendimiento, para que podamos ver la obra de Cristo, ver la vida de Cristo, ver el estilo de vida de Cristo, ver su vida de oración y ver su dependencia del Padre. Señor, eso queremos, Dios. Eso queremos, conocer tu voluntad. Y hemos aprendido al menos 2 elementos. Es necesario que nuestra mente vaya siendo renovada a través de tu palabra y de la obra poderosa de tu Espíritu en nuestro corazón. Y vamos a ir comprobando: es que tu voluntad es perfecta, es excelente. Tu voluntad es clara. Tu voluntad es agradable, es buena. Casi siempre, hermanos, la voluntad de Dios va en contra de nuestra carne, pero siempre a favor de la obra del Espíritu en nosotros. Y Señor, eso anhelamos, Padre, crecer en tu voluntad y pedirte: oh Dios, llénanos del conocimiento de tu voluntad en toda inteligencia y sabiduría espiritual. Y Padre, cuando pedimos de acuerdo a tu voluntad, recibimos lo que te pedimos. Eso es, Señor, pedir con seguridad y con efectividad, cuando pedimos conforme a tu voluntad. Gracias, Señor, por tu palabra, porque a veces, Dios mío, tu palabra nos exhorta, nos edifica, también nos consuela, Señor. Y siempre hay palabra para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Padre, a que nuestro alimento, así como Cristo, sea el hacer tu voluntad. Cada día en el trabajo, Padre, ¿cuál es tu voluntad aquí? Yo no estoy aquí para hacer dinero. ¿Cuál es tu voluntad? ¿Por qué me has traído a este lugar? Con la familia, ¿cuál es tu voluntad, Señor? En muchas oportunidades, amados hermanos, la voluntad del Señor casi siempre será que nosotros seamos pacientes, llenos de amor, llenos de gracia con nuestras esposas. Amadas hermanas, la voluntad del Señor es el respeto, el sometimiento, sobre todo a un esposo que ama y que es paciente. ¿Cuál es tu voluntad en mi vida de oración? ¿Cuál es tu voluntad, Señor, para esta vigilia? Nuestro deseo es que tu gloria se derrame, Señor. Pero cuando nuestro espíritu y nuestra vida está conectado a tu voluntad, Señor, oh Padre, ¿cuál es tu voluntad en las crisis de salud de cada uno de los hermanos que está acá? ¿Cuál es tu voluntad, Señor, en las adversidades que estamos pasando? ¿Cuál es tu voluntad, oh Dios mío, en las circunstancias que vivimos? Porque nuestra oración, oh Dios mío. Estimado amigo y amiga que en esta hora ha escuchado el mensaje de la palabra de Dios, Dios tiene
una linda oportunidad para usted, pero usted tiene que tomar una decisión, y es una decisión de fe. Y esa decisión tiene dos grandes partes. Uno, que le pida perdón a Dios por haberle ofendido a Él con sus pecados. Y en segundo lugar, creer que Él derramó su sangre para perdonarle todos sus pecados. Si usted quiere en esta hora abrir su corazón a Dios y decirle: Señor, sálvame, le voy a dirigir en una oración que contiene estos dos elementos que le he mencionado. Por favor, ahí donde está, haga esta oración conmigo. Diga: Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón por haber pecado contra ti. Reconozco que soy una persona pecadora. Me duele, Señor, el haberte ofendido con todos mis pecados. Límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz. Creo que resucitaste para mi justificación delante de tus ojos. Por ello, Señor, te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. En Cristo Jesús. Amén y amén. Le felicito a todas aquellas personas que en esta hora han tomado a bien darle su vida a Jesús. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Lea la Biblia. La Biblia es como un poema de amor de Dios para usted. Es su alimento, es su pan diario. Además de eso, ore. Orar es platicar con Dios en nombre del Señor Jesucristo. Congréguese en la iglesia para que usted sea edificado y fortalecido. Y también recuerde que si vuelve a caer en algún pecado, pídale perdón a Dios y no se quede postrado a la mitad del camino. Sacúdase el polvo a través del arrepentimiento pidiéndole perdón a Dios y levántese y siga caminando porque Jesús le espera al final del camino. Que Dios